bendiga. Así que vamos a iniciar en esta mañana con las preguntas que tenemos, las preguntas que dejamos pendientes de la semana pasada son estas. ¿Cómo se llamaba el padre de Alejandro y Rufo? ¿Cómo se llamaba el padre de Alejandro y Rufo? Se llamaba Simeón de Cirene. Está en Marcos 15:21. Se llamaba Simón de Cirene. Se llamaba el papá de Alejandro y Rufo. Eso está en Marcos 15:21. Dos hermanos de José buscaban la forma de salvarle la vida. ¿Quiénes fueron? Dos hermanos de José que buscaron la forma de salvarle la vida. ¿Quiénes fueron? Fueron Rubén y Judá. Eso está en Génesis 37:21 al 27. Okay, las preguntas para esta semana son las siguientes. ¿Cuál es el capítulo que todos sus versículos terminan con las mismas palabras? ¿Cuál es el capítulo que todos sus versículos terminan en las mismas palabras? Vamos a ver si lo podemos encontrar, ¿ok? La otra pregunta es, ¿cuántos sellos menciona el Apocalipsis? ¿Cuántos sellos menciona el Apocalipsis? Esas son las preguntas para esta semana, así que, ok, vamos a orar al Señor en esta hora para empezar a aprender más de su palabra, de este estudio que tenemos para esta mañana, así que vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, a poder expresar tu palabra, Señor. Quita todo impedimento, Señor. Te pido, Señor, que tú uses, Señor, este inútil siervo, Señor. Que tú, Señor, te glorifiques, Señor, y no, Señor, quita todo impedimento, Señor, con toda distracción, Padre. Ayuda a los hermanos que están ahí en sus hogares, Padre, mirándonos, Padre, y sabemos que tú estás obrando, Señor. No soy yo, sino eres tú a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, ¿ok? Vamos a estudiar en esta mañana un tema que estuve viendo ya de hace tiempo y le he puesto, ¿verdad? Los temores del cristiano. Los temores del cristiano. Pero antes de eso, miré un pequeño estudio acerca de a qué es a lo que más le temes. ¿Qué es lo que te causa más temor? Si te pones tú a pensar, ¿cuál sería tu temor más fuerte o más grande que tienes en tu vida? Ahora, se hizo una encuesta en el mundo, se hizo una encuesta, ¿va?, entre gente común y corriente, y dice, voy a darle una lista desde el 10 hasta el primero temor que tiene la gente. Lo primero dice que la gente tiene temor de no cumplir sus sueños, ese es el número 10. El número 9 es que tiene temor a la crítica. El número 8, que tiene temor a cambios. El número 7, que tiene temor a los fracasos. El número 6, que tiene temor al futuro. El número 5, que tiene temor a enamorarse. El número 4, que tiene temor de no ser querido. El número 3, que tiene temor a la enfermedad. El número 2, que tiene temor a la soledad. Y el número 1, el cual la gente, el mundo tiene temor, es la muerte. Bueno, esos son los temores que tienen, sí, la gente común y corriente, la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Ahora, te hago a ti esta pregunta: ¿cuál es el mayor temor que tienes tú como cristiano? ¿Cuál es el mayor temor que tienes tú como cristiano? Es una pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros. Bueno, yo he vivido, hermanos, por mucho tiempo, he vivido en tiempos difíciles, de guerras, en crisis. Ha pasado todo en mi vida. He visto crisis, guerras, cuando fueron lo de las Torres Gemelas, pánico, nervios en toda la gente, ¿verdad? Y más ahora que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, hay un pronunciado temor. La gente está temerosa, la gente está intranquila, la gente vive nerviosa
vive en inseguridad, no sabiendo qué es lo que puede pasar. Así vive la gente en la actualidad. Vivimos en un mundo y en una nación nerviosa, que tiene mucho temor al qué pasará, qué ocurrirá, con el simple hecho de no usar o dejar de usar mascarilla, ponerse o no ponerse la vacuna. Hay un temor en la gente. Tú lo puedes ver, lo puedes palpar, lo puedes mirar en los medios de comunicación, en las noticias, en todo. La gente está temerosa, tiene temor. Ahora, pero yo te hago a ti esta pregunta: ¿cuál es el mayor temor que tienes tú como cristiano? Ahora, no todo temor es malo, hermanos. Y he oído mucha gente que dice, no, eso de tener temor, que ponte no te pongas mascarilla porque eso es temer, que no. Hay un temor el cual no es malo. Primeramente hay un temor que es el temor a Dios. Es un temor, no es un temor que es el que te asustas, que tienes miedo, que tienes pánico, no. Es un temor de Dios, es un temor reverente, respetuoso, santo. Ese es el temor de Dios. Y es cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener temor a Dios. Ahora, hay otra clase de temor, el cual vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a explicar un poquito qué es el temor, un poquito el temor a Dios. El temor a Dios, como le digo, no es que te asustes, que tengas miedo, que tengas pánico, que tengas pavor. No. El miedo a Dios es respetuoso, es santo, ¿verdad? Es reverente ante Dios. Eso es un temor que debe tener como cristiano. Ahora, es como un electricista. Un electricista es un ejemplo, ¿verdad? No más es un ejemplo, no es así, pero para que podamos entender un poquito. Un electricista tiene temor a la electricidad. Pero el temor que él tiene al trabajar por la electricidad es que él tiene un temor de respeto. ¿Por qué? Porque si él se equivoca, él puede morir por la corriente eléctrica. Pero él no va a decir, bueno, yo no voy a ir porque tengo temor, voy a estar temblando. No, él lo va a hacer, pero tiene que un profundo respeto. ¿Por qué? Porque si él llega a fallar, llega a tocar esos cables de alta tensión, él puede perder la vida. Ahora, existe otro temor, el cual no es malo, es un temor positivo. Este es el temor, un temor bueno, el cual Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como un temor protector para proteger nuestra familia, para proteger nuestro medio ambiente para nosotros. O sea, que uno se preocupe por otros, que uno se preocupe, ejemplo, por tu hijo, que tal vez viajó 1 hora de aquí, 2, 3 horas de aquí, y tú quedaste en que te hablara y no te habló, y tú estás preocupado, le pasó algo, se le está lloviendo, tal vez tuvo un accidente, tal vez chocó, tal vez lo asaltaron, pero ese es un temor positivo, porque tú tienes temor en protección que para tus seres queridos. Ahora, Dios nos dio eso, porque para nosotros tener protección, un temor positivo. Claro que si yo veo una víbora ahí, yo tengo temor, ¿y qué voy a hacer? Lo voy a sacar la vuelta. Si yo veo ahí, ¿verdad? Una balacera, y yo no tengo temor, voy a pasar por ahí. Claro que no, yo voy a tener precaución, y Dios me dio para eso ese temor, esa prevención, para que yo no pase por ahí. Esa es otra clase de temor, ¿ok? Ahora, uno como cristiano debe de tener cuidado con el temor en el cual uno tiene de veras mucha preocupación por ese temor. Ahora, dice la palabra de Dios en San Juan, en Primera de Juan, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí el castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero dice en Romanos 8:28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿qué es el temor? ¿Qué es el temor que no es un temor positivo, que no es un temor bueno? ¿Qué es esa clase de temor, hermano?
el temor, y eso lo define un poquito así en lo contrario de lo que es fe, dice ahí, dice, el temor es la incertidumbre de lo que se espera, la duda de lo que no se ve. ¿Ok? Voy a repetirlo otra vez. El temor es la incertidumbre de lo que se espera, la duda de lo que no se ve. Lo contrario de la fe. La fe dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice en Hebreos 11:1. Ahora, estamos viendo todas esas clases de temores. La gente está temerosa en el mundo, pero la gente también tiene temor dentro del ambiente cristiano, dentro de las iglesias. Hay un temor también. Ahora, ¿qué clase de temor es el que te detiene? Vamos a ver ahí estas clases de temores primeramente. Primeramente tenemos temor a los enemigos. Tenemos temor a los enemigos. Ahora estoy hablando aquí del temor del cristiano. Tenemos temor a los enemigos o temor al enemigo. El cristiano tiene 3 enemigos. ¿Cuáles son? El diablo, el mundo y la carne. Son 3 enemigos los cuales el cristiano constantemente tenemos que lidiar, tenemos que luchar contra estos grandes enemigos que es el diablo, el mundo y la carne. Ahora, fíjense bien ahí en la palabra de Dios, en Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Y le dijo el Señor, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Varios reyes enemigos se reunieron para pelear contra Abraham. Ahí en Génesis, más atrasito, en Génesis 14, más atrasito, él había tenido ya una pelea contra varios reyes y había vencido a Abraham. Pero después estos reyes se juntaron, se aliaron y iban a marchar a luchar contra Abraham. Estos enemigos eran muy peligrosos y entonces Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu escudo. Ahora, ¿qué es un escudo? Un escudo es el que se usa para protegerse. En aquel entonces era algo así como de acero, ¿verdad? De un fierro muy fuerte, el cual se protegía de los embates del enemigo. Cristo y Dios está diciendo, yo soy tu escudo. ¿Contra quién? Contra tus enemigos. El primer temor que tiene el cristiano es contra tus enemigos. Cuando uno es salvo, cuando uno está en su primer amor, cuando uno es salvo por primera vez, que está en el camino de Dios, estos 3 enemigos vienen al acecho sobre nosotros y quieren atemorizarnos, quieren sacarnos del camino de Dios, lo que es el diablo, el mundo y la carne, y vienen con sus armas poderosas a tratar de tumbar, a tratar de derrotar al cristiano para que no siga adelante. Y eso fue lo que pasó con Abraham, pero Dios le dijo, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo. Él es nuestro protector. Dice Salmo 33:20, dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Vamos a Él, ¿en qué? En oración, pidiéndole a Dios protección por nuestros enemigos que vienen contra nosotros. El mundo no nos deja, el mundo constantemente ataca al cristiano. El diablo está al acecho del cristiano y la carne que es el viejo hombre que está dentro de nosotros, también nos está atacando constantemente a no hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos esa tremenda lucha contra estos 3 enemigos, pero el Señor claramente Él nos va a ayudar, nos está diciendo que Él es nuestra ayuda, es nuestro escudo. Dice ahí, vamos a ver un poquito ahí otro ejemplo, lo podemos ver ahí en Éxodo 14:13, el que dice, el pueblo de Israel, fíjense bien, el pueblo de Israel, ahí en Éxodo 14, versículo 13, ahorita vamos a llegar ahí, pero vamos a explicar un poquito en el contexto, qué es lo que dice ahí. El pueblo de Israel estaba huyendo, saliendo de Egipto, había salido, duró ahí más de 400 años esclavizado en Egipto y Dios lo sacó, ¿verdad? Con las 10 plagas que después que miramos ahí, leemos ahí en Éxodo, y cómo salieron ellos victoriosos de ahí con la ayuda poderosa de Dios. Y ellos salieron de ahí de Egipto, pero cuando ellos estaban caminando hacia la tierra prometida, se dice que la nación de Egipto salió a encontrarlos, a regresarlos
a traerlos otra vez, a esclavizarlos otra vez, volverlos a llevar o matarlos, ve ahí en el desierto. Dice que el pueblo tuvo gran temor al ver a este batallón, a estos guerreros egipcios que iban atrás de ellos. Pero este pueblo de Israel no tenía para dónde ir, como comúnmente se dice, estaba entre la espada y la pared. Enfrente estaba el Mar Rojo y atrás de ellos venía un ejército poderoso para destruirlos. ¿Qué era lo que iban a hacer? Y Moisés dijo ahí en Éxodo 14, dijo al pueblo, no temáis, no temáis. Ahora fíjense bien lo que hizo este pueblo. Este pueblo, en vez de clamar a Dios, el pueblo de Israel, clamó a quién y a reclamarle a quién, al siervo de Dios, a Moisés. Empezaron a reclamarle a Moisés. ¿Cuántos cristianos no hay así dentro de nuestras iglesias? Que cuando viene el temor a su vida, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando vienen esos enemigos, empezamos a reclamarle al siervo de Dios, al líder, cuando nosotros podemos hincarnos y pedirle al Señor su protección y su ayuda. Ahí en Éxodo 14:13 Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca, dice, nunca más para siempre los veréis. Aquí el siervo de Dios, el líder del pueblo de Israel, les estaba diciendo, no me reclamen a mí, Dios nos va a dar la victoria contra nuestros enemigos. Y les dijo, no temáis, no temáis, no temáis, no tengan miedo. Nosotros podemos contra esos enemigos, no con nuestra fuerza, no con nuestras armas, sino podemos con la ayuda poderosa de la mano de Dios, podemos lograr nosotros la victoria. Y vemos también otro ejemplo ahí en Crónicas, en segunda de Crónicas 20:15, el cual dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Tantas veces que el Señor libraba a su pueblo Israel de sus enemigos y constantemente les decía, no tengan temor, no tengan temor. Dice ahí en 1 de Juan 4:4, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No debemos tener temor a nuestros enemigos. El enemigo ahí está, el enemigo parece poderoso, el enemigo parece que nos va a vencer, el enemigo parece que nos va a derrotar. Parece cuando tú estás yendo tal vez para tu casa, estás yendo para un lugar y llega ahí el enemigo a través de ¿qué? De un compadre, de un amigo que te empieza a ofrecer otra vez cerveza, te empieza a ofrecer otra vez droga, te empieza a invitar otra vez, ¿verdad? A los bailes, te empieza a invitar a hacer cosas que no son agradables al Señor. El enemigo ahí está, pero tú si te pones en rodillas al Señor y le pides ayuda, Dios te va a ayudar y Dios te dice, no temáis, no temáis, yo te voy a ayudar, no tengas temor. Entonces, no debemos tener temor a nuestros enemigos, porque la mano de Dios siempre va a estar ahí, que dispuesta a ayudarnos. Pero cuando nosotros clamamos a Él por su ayuda, Él nos va a ayudar a quitarnos ese temor de ¿qué? De nuestros enemigos. Ahora, hay otra clase de temor, el cual es muy común. Este otro temor es temor a la inseguridad. Temor a la inseguridad. Tenemos tanta gente que está insegura, tanta gente que está en duda. Como les dije ahorita en la introducción, ahorita hay mucha duda referente a esta pandemia, a este COVID
que nos está atacando a cada uno de nosotros. Tal vez tú en tu casa, en tu hogar, ya llegaste a ese punto de que estás dudando de usar esta máscara, hermano, no la usaré, me pondré la vacuna, no me la pondré, están diciendo, he oído comentarios que pasa esto, que pasa lo otro, y hay una tremenda inseguridad, iré allá, no iré allá, no me contagiaré, sí me contagiaré. Ahora, si tú no estás enfermo, si tú no tienes problemas que en el cual pueda correr peligro tu vida y puedes estar en los lugares, hazlo. Pero si tú estás enfermo o tienes problemas, ten cuidado también. Ahora, pero hay un temor de inseguridad que está atrapando y llenando de nervios a muchos cristianos y mucha gente. Ahora, debemos de tener, como te digo, precaución. Dios nos dio también eso de tener que precaución, un temor positivo también. Ahora hay mucho temor en la inseguridad. ¿En qué significa el temor de esa inseguridad? Aquí hablo y me pongo más énfasis en las necesidades de la vida. Tenemos tanto temor en nuestras necesidades. ¿Qué necesidades? ¿En qué vestiré? ¿Qué comeré? ¿De qué me mantendré? ¿En dónde viviré? ¿Cómo me protegeré? Esos son temores que a la inseguridad, de la duda de que no estoy seguro, qué es lo que me voy a alimentar, qué es lo que voy a comer el día de mañana. Y yo sé que muchos están sufriendo esto, sobre todo muchos de nuestros hermanos ahí de Texas que están pasando este tiempo difícil. Yo sé que es un tiempo duro y difícil y solamente lo que podemos hacer nosotros es ponernos en las manos de Dios. Él nunca nos va a dejar. Ahora, ya vimos un ejemplo, cómo Dios ayuda a un padre, a Abraham, y diciéndole, no temas a tus enemigos, no temas a tus enemigos, yo voy a estar contigo, yo soy tu escudo, yo soy tu protector. Pero aquí habla a su hijo, a un hijo que es Isaac, y dice ahí en Génesis 26:14, dice, Isaac estaba confiado en que Dios que le iba a ayudar en sus necesidades. En Génesis 26:14, Isaac tenía mucho ganado, hermanos. Él necesitaba agua para poder alimentar a su ganado que él tenía. Entonces necesitaba mucha agua. Entonces él, ahí donde estaba, tenía cisternas, pozos en el cual él sacaba agua. Pero sus enemigos, los filisteos, habían tapado esas cisternas, esos pozos de agua, y entonces él tuvo que moverse de ahí, fue hasta otro lugar. Para él empezó a buscar agua para sus animales y para su familia. Entonces él empezó a hacer cisternas otra vez, empezó a cavar ahí y encontró agua. Y cuando él pensaba que todo iba a estar bien, iba a estar tranquilo, llegaron otra vez los enemigos con él, y le taparon otra vez esos pozos a Isaac. Ahora, él tenía temor, estaba en necesidades. ¿Cómo se iba a proveer con agua? Los filisteos eran unos enemigos que no lo dejaban en paz. Ya le habían tapado unos pozos de agua y ahora él se había ido y había hecho otros, y sus enemigos se lo volvieron a tapar otra vez. Entonces él clamó al Señor. Él clamó al Señor. Y dice así, ahí mismo, en Génesis 26:28. Y ellos respondieron, fíjate bien, él clamó a Dios y Dios le dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, porque yo soy tu proveedor. Dice en el hebreo, Jehová Jireh, yo soy ¿qué? Tu proveedor. Él es mi protector, ya lo vimos. ¿Y él es qué? Mi proveedor. Dicen ahí en Génesis 26:28. Ellos respondieron, fíjense bien lo que ocurre cuando uno confía en el Señor. Sus enemigos vinieron, se juntaron y vieron que Dios lo seguía prosperando, Dios lo seguía ayudando. Sus enemigos vinieron a él y fíjense bien lo que le dijeron ahí en Génesis 26:28. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, hay ahora
juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Los 3 líderes vieron que Jehová Dios lo estaba ayudando y prosperando y dijeron, wow, qué tremendo testimonio de ver que ellos quisieron ser un mal para Isaac, y Dios le ayudó y lo suplió. Y ese tremendo testimonio hizo que estos 3 líderes, 3 enemigos, reconocieran que hay un Dios poderoso que siempre está al pendiente de cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros cuando estamos en necesidad? Clamamos al Señor, le pedimos a Él. Él es nuestra única salida al Señor. Clamamos a Él y su mano poderosa nos va a ayudar y podemos ser un tremendo testimonio para los inconversos, para la gente que te rodea. ¿A quién clamas tú, hermano, cuando estás en necesidad? ¿A quién clamas tú? ¿A quién clamamos? Y ahí nosotros podemos dar tremendo testimonio. La misma gente inconversa va a venir a buscar a Cristo, va a venir a buscar a Dios. ¿Por qué? Por el testimonio de muchos cristianos que cuando estaban en necesidad económica, cuando estaban en tremenda necesidad de alimento, en tremenda necesidad en su vida, ellos buscaron primeramente a Dios. Y Dios abrió puertas. Dios nunca nos deja. Nunca vamos a encontrar a Dios desaprevenido, que Él diga, ay, mi hijo está necesitando esto y no tengo esto. Dios ya tiene lo que tú y yo necesitamos. Antes de que tú y yo clamemos, Él ya lo tiene ahí. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios siempre tiene, como te digo, preparado todo. Dios nunca nos agarra desprevenido. Dice ahí en Génesis 46:3-4, dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. ¿A quién estaba hablando? Aquí Dios le estaba hablando a Jacob, diciéndole, mira, cuando hubo esa tremenda hambre, ¿verdad?, en toda la tierra, y entonces Dios se llevó a José hasta Egipto, preparando ahí de tener alimentos, de estar almacenando alimentos. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Dios ya tenía preparado todo cuando vino el hambre. Dios no estaba desaprevenido. Dios no lo vas a agarrar sin pensar qué es lo que va a hacer. No. Él ya tiene preparado todo. Si ve que viene un hambre, Dios ya tiene ahí. ¿Para qué? Para suplir al pueblo de Dios. Entonces Dios ahí le estaba diciendo, oh, mira, yo ya tengo listo esto. Yo sé que hay una gran hambre, pero mira, yo aquí tengo guardado en esta bodega lo que te voy a dar para que te alimentes, para que no sufras, para que tú vivas confiado y no tengas temor. No debemos de entrar en pánico. Debemos de orar al Señor y decirle, tu mano poderosa está sobre mí. Tú eres mi protector y tú eres mi proveedor. Él nos va a proveer, hermanos. Él de una u otra forma, ahí en Reyes 17:13, en Primera de Reyes 17:13 y 14, Elías dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Aquí estamos viendo la viuda de Sarepta, hermanos, como ella, siendo una extranjera, no siendo judía, confió y tuvo fe en el Señor y no tuvo miedo de decir, bueno, el siervo de Dios me está diciendo que prepare esta torta y que se la dé primero a él y después para mí. Cuando ella no tenía absolutamente nada. Dice que ella solamente estaba preparando esa torta para comer, ella y su hijo, y dice, y dejarse morir. Pero aquí, como ella nos da un tremendo ejemplo y como es una tremenda vergüenza para nosotros que somos cristianos, que como ella, siendo una mujer inconversa, una mujer que no era judía, ella confió que en el siervo del Señor. Dios nos va a proveer, hermanos.
No debemos de tener temor cuando venga la escasez, cuando venga a veces que no tienes trabajo, cuando venga a veces que no tenemos para comer, cuando venga que a veces no tienes para el bill de la luz. Tú confía en el Señor. Dios siempre va a abrir puertas. No debemos de temer. ¿Cómo reaccionamos ante la escasez? ¿Tenemos temor? Dios nos está diciendo claramente a mí que Él es que nuestro proveedor, hermanos. Es nuestro proveedor. No debemos de tener temor. En Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En Mateo 6:28 dice: porque el vestido, o sea, ¿qué es lo que vestimos? Dice: porque no os afanéis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Y ellos, que Dios que los viste, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ahora, no te estoy diciendo, bueno, entonces me voy a ir a la flojera, no trabajo. No, no, no. Tú tienes trabajo, sigue trabajando. Pero si tú pierdes tu trabajo, no tienes alimento en tu hogar y tú de veras por razones, ¿verdad?, que no están en tu mano, ¿verdad?, no tienes para comer, no tienes para pagar tus biles, confía en el Señor. Dios te va a proveer. Él nunca nos deja, Él nunca nos deja. Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendiga pan. Entonces, hermanos, no debemos de temer a nuestros enemigos y no debemos de temer a la escasez y a las necesidades. Claro, todos tenemos necesidades, hermanos, todos. Pero yo sé que muchos ahorita están pasando una tremenda necesidad más que nosotros. A veces solamente nos fijamos en nosotros, pero hay otros que están peor que nosotros. Otros que están peor que nosotros. Si tú tienes la posibilidad de ayudar a alguien que lo necesita, hagámoslo como hermanos en Cristo. Hagámoslo, porque hoy están necesitando ellos, un día nosotros vamos a necesitar. Y Dios nos pone a nosotros como medios, como canal de bendición para otros. Entonces debemos de clamar a Él. Dios es nuestro proveedor. Él nunca nos va a dejar. Termino con esto. Hace mucho tiempo yo oí este ejemplo de una señora que ella no tenía absolutamente nada. Era una señora viuda, tenía sus hijos. Su esposo había muerto ya y no tenía para pagar la renta, no tenía para alimentarse. Y ella dijo: ¿qué voy a hacer? Y ella abrió la ventana ahí de su casa y se inclinó y se arrodilló a orar. En su casa había una calle que pasaba ahí a un lado de esa ventana. Y ella se inclinó a orar y pidiéndole: Señor, ayúdame. No tengo alimento para mis hijos esta mañana. No sé qué es lo que voy a comer, Señor. Te pido. Y estaba orando ella con gran fervor y con gran fe. Entonces pasaron ahí unos muchachos maldosos que ellos no creían nada en el Señor. Pasaron ahí y vieron a esta señora, a esta viuda que estaba orando con ese fervor y con esa fe. Y estos muchachos dijeron: mira, esta señora está orando. ¿Cómo Dios le va a dar alimento? Está pidiendo pan del Señor, está pidiendo que Dios le supla. Vamos nosotros. Le dice que fueron a una panadería, compraron un montón de pan y compraron muchos alimentos y llegaron ahí. Y por la ventana, cuando la hermana ya está orando, esta viuda, empezaron a aventar pan, empezaron a aventar bolsas de sopa, empezaron a aventar ahí alimentos y todo aventaron ahí. Y ella abrió sus ojos y miró todo eso que estaba ahí. Y ella empezó a dar gracias. Gracias, Señor, porque tú me has suplido. Y entonces salieron los muchachos ahí y dijeron: ¿cómo que Dios te ha suplido? Y empezaron a burlarse, a reírse de ella. ¡Ja, ja! Si nosotros fuimos lo que te estamos dando, no Dios. Y entonces ella exclamó y dijo: gracias, Señor, porque aún a tus enemigos usas para alimentar a tus hijos. Así que Dios nunca nos va a dejar. Siempre tengamos en cuenta de esto.
Dios es nuestro protector contra nuestros enemigos. No debemos de tener temor. Y Dios es nuestro proveedor en el tiempo de la escasez. Vamos a seguir hablando en estas semanas acerca del temor. ¿Cuál es el temor que tú estás sintiendo en este momento? ¿O cuál es el mayor temor que tú dices, oh, si viniera esto a mi vida, de veras, no sé si lo soportaría? Vamos a ver la próxima semana el temor a la soledad. El temor a la soledad. Así que esperamos la próxima semana. Vamos a seguir estudiando el cristiano y sus temores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a que tú, Señor, tú nos has dado un espíritu de temor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos clamar a ti, Señor, cuando venga el enemigo, si no sabemos que tú nos proteges. Y cuando venga esa escasez, Padre, que muchos de nuestros hogares, de nuestras familias están sufriendo, Señor, sabemos que tú vas a suplir. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les espero la próxima semana con otro estudio acerca de los temores del cristiano. Gracias y Dios les bendiga.